Muchas gracias, doctora María Victoria. Por el tiempo, pasamos inmediatamente la palabra al doctor Néstor Iván Osuna, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y, como dice la doctora Calle, un constructor de una doctrina jurisprudencial muy valiosa sobre la materia. Muy buenos días. Creo que soy una persona especialmente afortunada porque el día en el que recupero mi libertad de expresión plena, tengo el inmenso honor y gusto de estar con ustedes y haber recibido esas palabras emocionantes de la presidenta de la Corte Constitucional de mi país, que es algo que me honra enormemente, y de volver a mi casa y entrar en un diálogo bien interesante con ella, con ustedes y con todos los amigos de siempre. Yo no creo que haya un conflicto hermenéutico entre el Consejo Superior y la Corte Constitucional, porque las palabras de la doctora María Victoria Calle me indican que lo que ha habido es un fructífero diálogo judicial que lamentablemente una reforma constitucional que está a punto de ser aprobada acaba de modo tajante simplemente porque suprime uno de los dos interlocutores. Eso también explica por qué yo haya recuperado mi libertad de expresión. No tiene mucho sentido seguir siendo juez cuando al juez le suprimen la posibilidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y le suprimen otra importante función. Así que ese diálogo judicial que se había iniciado y en el cual yo estaba personalmente muy comprometido, pues será diálogo ciudadano, será diálogo académico, porque las dos partes de ese conflicto o diálogo judicial ahora serán una sola, dado que los conflictos de competencia se trasladan a la Corte Constitucional. Pero bien, como intentaré también someterme a los 15 minutos o máximo 20 para emular a la presidenta de la Corte Constitucional, quisiera entonces apartarme un poquito del libreto que traía preparado y proponer más bien lo siguiente. Más cerca, bien. Yo creo que en materia de reconocimiento de la diversidad indígena y de los pueblos indígenas, en los 200 años que llevamos de vida institucional colombiana, hemos pasado de un asimilacionismo extremo, que fue la política inaugural de la República, a algo que yo me atrevería a llamar como un punto intermedio entre el universalismo y el relativismo cultural. ¿Qué quiero decir eso? Si miramos las primeras declaraciones jurídicas de nuestro país, el acta, por ejemplo, de independencia del Socorro, el acta de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1811, una de las primeras leyes, en esa época no se le ponían números a las leyes, pero yo creo que es la segunda ley de la República de Colombia, ya de la Gran Colombia, en 1820, aprobada por el Parlamento, pero apoyada tanto por Bolívar como Santander. La política, sin duda, en materia indígena en ese momento era el asimilacionismo, es decir, esos padres fundadores consideraron que lo mejor que se podía hacer frente al asunto de la diversidad cultural era la homogeneización de la sociedad. Y por eso esos textos, a lo mejor abusando de las palabras, pensando que una simple palabra podía transformar los hechos, hablaban en los términos de la época más de los indígenas hasta ahora sometidos por el yugo español quedan a partir de este momento completamente libres e iguales al resto de los ciudadanos. Habría que decir iguales salvo en el derecho al voto, salvo en otras cosas, en lo jurídico, pues en lo material, pues vaya pues, pero al menos en lo jurídico. Sin embargo, la estrategia sí era igualdad, pero una igualdad pensada no tanto como igualdad en derechos, sino más bien como construir una igualdad de trato, una igualdad ante la ley. Una de las primeras manifestaciones de esa
de esa política asimilacionista fue la eliminación de los resguardos, aprobada por ley de la República en el año 1821 y de la cual el propio Congreso de la República tuvo que dar paso atrás muy pocos años después porque se dio cuenta que la eliminación de los resguardos acababa más rápido que tarde, no solo con la diversidad étnica, sino con los seres humanos indígenas por la expropiación, la expropiación infame de sus tierras a las que se verían sometidos frente a otros colonizadores que sin escrúpulo alguno estaban dispuestos a adquirir sus tierras a un precio irrisorio. Así que, fíjese, el resguardo se mantuvo pese a la política nada menos que de los padres fundadores y después también en la República Liberal también hubo políticas asimilacionistas en materia indígena, ni qué decir con la Constitución de 1886, que le agregó además ese elemento religioso católico tan fuerte, pero frente al cual hubo ejemplos como el que nos manifestaba la doctora Calle, de aprovechar ese pequeño resquicio de la legislación para a partir de ahí construir o mantener o rescatar los cabildos. Así que, por supuesto, hay un punto de inflexión importantísimo con la Constitución vigente cuando en el artículo 7º, en el 246, habla de la diversidad étnica, del pluralismo, de la jurisdicción indígena. Eso es algo nunca antes visto en la historia de Colombia y es un punto y aparte en esa construcción. Y por eso es que pienso que ya no estamos en una política asimilacionista, es más, hoy en día se considera un tremendo error, no solamente sería un error actual, sino que se puede considerar que fue un error histórico esa política de más de 100 años, y digo yo que estamos en un punto intermedio entre el universalismo y el relativismo cultural. ¿Por qué en un punto intermedio que no me atrevería a calificar con algún nombre? No lo tengo. Porque si bien nosotros no tenemos una constitución que permita dos sistemas jurídicos separados, no tenemos una constitución que permita una jurisdicción indígena inconexa o desligada del sistema jurídico nacional, también es cierto que hemos venido interpretando que esa idea de que la jurisdicción indígena está sometida a la Constitución y a la ley no lo está sometida digamos, con el rigor que la simple lectura desde una perspectiva universalista podría llevar a eso. ¿Qué quiero decir? El artículo 246 de la Constitución dice que la jurisdicción indígena, se podrá aplicar la jurisdicción indígena en esos asuntos con sujeción a la Constitución y a la ley. Una posible lectura de eso sería, pues, mire, ¿qué queda? Aquello que no está regulado por la ley y que por supuesto no sea contrario a la Constitución. Esa sería una postura bastante universalista, digamos, en el sentido de que es un solo sistema jurídico con una sola soberanía estatal. El otro punto, el del relativismo cultural extremo, digamos, sería, no, mire, aquí la Constitución generó una ruptura, hay pluralismo jurídico, hay varios sistemas jurídicos y es cierto que se anuncia que habrá una ley que coordine una jurisdicción con la otra, tal ley no se ha expedido en 23, 24 años ya que lleva en vigencia en la Constitución, no está previsto que se expida pronto, tal vez no es deseable o no es posible que llegue a expedirse una tal ley y lo que se trata es de ir conquistando cada vez más espacios de autonomía para la jurisdicción indígena. Creo que tampoco es ese el punto al que hemos llegado, sino es un punto intermedio en el cual, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las sentencias que mencionaba la doctora Calle, yo tengo aquí reseñadas en el texto algunas otras, pero que van en la misma línea, lo que se ha dicho es, mire, la jurisdicción indígena tiene cabida para actuar, pero siempre sometida a los estándares más importantes de respeto de derechos humanos. No es a una lectura de tipo occidental del catálogo de derechos fundamentales que podemos hacer desde el Palacio de Justicia o desde las universidades de Bogotá, pero sí, por lo menos, aquellos derechos humanos que gozan del más amplio consenso internacional son parámetros que fijan límites al ejercicio de la autonomía indígena. Entonces, en algunas de las sentencias que mencionaba nuestra querida presidenta, se aludía a que, por ejemplo, no se puede imponer la pena de muerte, no se puede imponer el destierro, aquella, creo que la primera, la del año 94, hablaba de pena de destierro, porque la Constitución
al lado de algunos tratados internacionales muy importantes, incluso de los que se habla que tienen ius cogens y algunos, digamos, tratados que gozan de especial consenso por parte de la humanidad entera o de la opinión pública internacional, son límites a esa jurisdicción indígena. Bien, esas líneas jurisprudenciales de finales, esa línea jurisprudencial de finales de los años 90 ha seguido avanzando. Entonces, claro, no es posible aplicar penas que están prohibidas por amplios consensos internacionales. No es posible alegar autonomía indígena frente a algunos asuntos, digamos, que están establecidos en tratados de derechos humanos que involucran obligaciones importantes del Estado con amplio consenso internacional. Y cuánto me hubiera gustado que Juan Pablo se hubiera podido quedar, porque, digamos, uno de esos elementos en los que se ha venido avanzando es si estos derechos que surgen del conflicto armado, pero que son de raigambre internacional, como el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, no le están generando al Estado unas obligaciones especiales de la forma de investigar, de la forma de sancionar, de la forma de proteger a las víctimas, que harían que la jurisdicción indígena, digamos, no tuviera lugar o no pudiera invocar la posibilidad de actuar frente a esos crímenes de guerra o frente a esos crímenes de lesa humanidad. Y bien, en esa línea es que encontramos que hay algunos tratados internacionales que tienen amplio consenso internacional, como son los que se refieren a la protección de la niñez, la infancia y la adolescencia, los que se refieren a la libertad reproductiva y a la libertad sexual de las mujeres, a la protección de las mujeres y algunos otros, digamos que para centrarme, digamos, en el asunto que ha propuesto nuestra presidenta, me ciño a ellos. Entonces, frente a esos tratados internacionales y a esos compromisos internacionales de Colombia que gozan de especial consenso internacional, como por ejemplo la libertad sexual de las mujeres, la protección especial y reforzada a los niños y niñas y adolescentes, es que en el Consejo Superior de la Judicatura dijimos en varios autos que considerábamos que los delitos de abuso sexual o acceso carnal con menores de 14 años deberían ser siempre conocidos por la justicia ordinaria y no por la justicia indígena. La doctora Calle me pone un aprieto cuando dice: ustedes están presumiendo que la justicia nacional era de mejor calidad que la indígena. Ya viene la respuesta, pero primero pensemos lo siguiente: el criterio frente al cual, digamos, el criterio más fuerte para esa decisión era considerar lo siguiente. Mire, hay unos compromisos internacionales de Colombia frente a estos delitos. Hay en ese derecho penal, que también va evolucionando, un especial interés por la protección de las víctimas, especialmente si las víctimas son niñas, y especialmente si se trata de casos de agresión sexual. Y por lo tanto, pareciera ser que, por esa razón puramente objetiva, ciertamente, sin mirar en la capacidad institucional del pueblo indígena para juzgar esos delitos y sin, digamos, haciendo una valoración que le da menor importancia al elemento personal, al elemento territorial, al institucional, dijimos en numerosos autos, y por fortuna la sala nos siguió esa idea, que debería prevalecer el criterio objetivo en ese tipo de actos y asignarle eso siempre a la justicia penal ordinaria. Por supuesto, tendría yo que ser absolutamente ciego para pensar que la justicia penal ordinaria era idílica, maravillosa, que protege a las víctimas de un modo que se pueda considerar satisfactorio, o que su sistema punitivo tiene, digamos, un especial relieve del cual debamos digamos, hacer especial elogio. Sin embargo, en los numerosos casos que tuvimos que resolver, sí constatamos que frente a ese tipo específico de delitos, la justicia ordinaria, al menos formalmente, tiene un andamiaje institucional para la protección de las víctimas,
para la protección de las niñas o niños que han sido objeto de abuso sexual y que tiene también, digamos, una, ¿cómo podemos decirlo? Sí, un andamiaje institucional que tiene más herramientas para castigar a quienes han cometido esos actos. Recuerdo un caso que a mí me causó especial, digamos, interés porque en la jurisdicción indígena ya se había pronunciado, pero había considerado que el acto sexual con una menor de 14 años no era punible por tal acto, sino porque el agresor había cometido adulterio ya que estaba casado con otra persona. Entonces se sanciona por el adulterio, pero no por el abuso sexual. Bajo la consideración, según ese pueblo, tampoco es que sea una cosa grosera, la consideración que hay detrás de eso es que una mujer que ya ha tenido su primera menstruación ya es una adulta. Y yo sé que en eso hay un choque cultural que es muy difícil de resolver, ¿no? Para nosotros existe la adolescencia, para algunos pueblos indígenas se pasa de modo automático de la infancia a la adultez y por lo tanto allí lo que había era un adulterio y no un abuso sexual. Frente a ese tipo de consideraciones fue que nosotros consideramos que el elemento objetivo podría, digamos, prevalecer sobre un análisis de la capacidad institucional del pueblo indígena para resolver ese tipo de conflictos. Pero además en eso también nos apoyamos en jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por ejemplo, una sentencia, no sé si estaba en la relación que nos expuso la doctora Calle, porque es que no podía yo mirar hacia atrás para saber si o sí podía, pero era un poco incómodo para mirar si el número estaba, pero una en la cual se habla, es una sentencia, no creo si es 12 o 13, que año 12 o año 13, en el que se menciona que la jurisdicción indígena no puede conocer de un caso de desaparición de personas al interior del pueblo indígena, que eso por la gravedad del delito le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Pues es la misma sensibilidad, digamos, que tuvimos nosotros. Pero en fin, no es un conflicto hermenéutico, es un diálogo judicial que se ve abruptamente interrumpido por una reforma constitucional, pero que yo creo que le ha permitido a la jurisprudencia colombiana ir avanzando en esa inquietud que todos tenemos, y es que la jurisdicción indígena llegó, a mi criterio, para quedarse, para fortalecerse. Yo tengo la impresión de que la mejor forma de fortalecer la jurisdicción indígena es que los pueblos indígenas y los gobernantes indígenas asuman también esos derechos humanos respecto de los cuales hay amplio consenso intercultural o amplio consenso universal. La protección especialmente fuerte de los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, la protección de la vida, la protección de la infancia, la protección de la igualdad entre hombres y mujeres, y que si bien nuestra jurisprudencia ya ha abierto el camino para decir, mire, se pueden hacer unas lecturas del régimen de los derechos humanos diferentes desde desde las cosmovisiones indígenas a la que se hace desde la cosmovisión del centro de Bogotá, el punto en el que probablemente sí no nos podemos apartar es esos parámetros internacionales de derechos humanos, que incluso los instrumentos internacionales que hablan que consagran específicamente derechos relacionados con la diversidad étnica, como el Convenio 169 de la OIT y algunos semejantes, siempre aluden a eso, al respeto del régimen internacional de los derechos humanos. No me acuerdo ya, por la emoción de este momento por el que paso y por lo descuidado que soy, si ya me pasé de los 15 minutos o no, pero para dar más tiempo al diálogo, a las preguntas, este es un tema que siempre resulta muy apasionante. Yo estoy siempre dispuesto a resolver, a atender las críticas enormes, porque sé que se puede pensar en que es una visión muy occidentalista, muy universalista, la de considerar que unos delitos deben ser siempre considerados por la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, sigo convencido, y ahora con más libertad lo puedo decir, de que no sería una mala idea intentar hacer digamos, un listado objetivo de algunas conductas que por tener especial conexión con derechos humanos internacionalmente consensuados deben ser conocidos siempre por la jurisdicción ordinaria,
sin adentrarnos en evaluar la capacidad institucional de un pueblo indígena, que entre otras cosas yo creo que si desde el Palacio de Justicia en Bogotá evaluamos la capacidad institucional del pueblo indígena, perdemos el año. Es decir, no tenemos herramientas culturales suficientes como para poder evaluar con imparcialidad, con apertura, esos diseños institucionales que se han creado históricamente por pueblos que tienen un relato histórico distinto a ese que para otros comenzó con la llegada de los españoles y después las revoluciones de 1810 y lo que ha venido de ahí en adelante. Les reitero mi emoción por estar de nuevo en la casa y le agradezco de verdad infinitamente y de todo corazón las palabras a la doctora María Victoria Calle. Fue un honor compartir los foros que compartimos el año pasado. Para mí fue siempre muy comprometedor saber que iba a compartir escenario con la doctora María Victoria Calle. Intenté siempre preparar mis conferencias lo mejor que pude, casi siempre salieron desasidas y toscas, pero de todas maneras fue para mí una experiencia apasionante y por eso lo guardaré siempre como un recuerdo muy hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osuna, y qué alegría volverlo a tener en casa. Es un diálogo judicial, pero que tiene bastantes puntos de vista encontrados y fuertes, que ojalá tuviésemos el tiempo de poder discutir en esta mesa, pero espero que se pueda hacer en las mesas que siguen. Por eso doy la palabra en este momento a Ana Manuela Ochoa, donde sencillamente me sumo al homenaje que le rindió la doctora María Victoria Calle. Nosotros intentamos que la participación de las comunidades indígenas fuera un poco más amplia, no tuvimos respuesta, pero tiene todas las razones. En estas distribuciones siempre, por una razón u otra, la representación de los protagonistas de la discusión suele ser muy escasa. De todas maneras, la presencia de Ana Manuela con todo su trabajo tan valioso honra enormemente esta sesión de trabajo. Ana Manuela. Bueno, buenos días para todos y para todas. Yo soy Ana Manuela Ochoa Arias, soy cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta, soy abogada y la verdad es que tengo que empezar saludando a todos. Tengo que empezar saludándolos y diciéndoles que quien está aquí de pie soy yo ante ustedes. Y eso para agradecerles la presencia, porque sé que las personas que están aquí son personas interesadas en el tema y serán y son nuestros grandes aliados en la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres y de la niñez y de los mayores indígenas. Entonces, quiero agradecerles por eso. Quiero agradecerles también a las personas que están en el panel, especialmente a la doctora María Victoria Calle, con quien tengo la dicha de compartir no solamente argumentos, sino cosas de la vida. Y eso me enorgullece mucho. Nosotros, como yo voy a tratar de seguir el libreto, y lo voy a seguir por una razón, y es que yo me enteré de que tenía que venir a esta ponencia ayer a las 4 de la tarde, y tenía miles de cosas que hacer. Entonces estuve trabajando como hasta la 1 de la mañana para venir a contarles algo, algo coherente y estructurado y demás, ¿no? Entonces voy a tratar de seguirla por eso. Primero, la ponencia se va a centrar como en dos partes. Uno es de dónde viene todo esto que hoy se llama pluralismo jurídico, en qué se fundamenta, en qué se sustenta. Y yo sé que muchas de las personas que están aquí lo han estudiado y lo saben, pero yo hoy me voy a permitir recordarlo porque también creo que nosotros los indígenas, y este tema en particular en algún momento estuvo de moda
y después pasó de moda. Y es importante, y agradecemos entonces a la Universidad de Externado también por volver a abrir el espacio para conversar y reflexionar sobre este tema. Entonces voy a hablarle de dónde viene esto y dónde estamos en estos momentos desde nuestra perspectiva. Lo primero que quiero hacer es presentarnos. Nosotros los pueblos indígenas en Colombia somos 102 pueblos indígenas, aunque el Estado colombiano en el censo de 2005 reconoce solo 80 pueblos indígenas, 87 pueblos indígenas. Somos una población muy pequeña, somos tan solo el 3.3% de la población colombiana y hablamos en todo el país unos 64 idiomas indígenas. Y esto es muy importante porque esto además nos sitúa en esto del pluralismo jurídico, es decir, no estamos hablando de una justicia indígena, sino que estamos hablando de muchas justicias indígenas, estamos hablando de 102 sistemas jurídicos en este país, sistemas jurídicos que hoy incluso pueblos indígenas que están en riesgo de exterminio y de extinción se siguen manteniendo y siguen reforzando. Creo que la primera intervención lo mencionaba, con una cantidad de problemas enormes que tienen que ver con la manera en que el conflicto armado a nosotros como pueblos indígenas nos ha afectado, la presencia de megaproyectos en los territorios indígenas, la minería en los territorios indígenas, todos estos problemas generan algunos impactos en la manera en que nosotros estamos aplicando justicia y en la forma en que estamos desarrollando en estos momentos nuestro trabajo. Ni siquiera tendría sentido aquí hablar de la pobreza, que nosotros no llamamos pobreza sino empobrecimiento, porque nosotros consideramos que sí somos ricos en muchas cosas, en diversidad, en agua, en bosques, en muchas cosas. Y eso también es importante destacarlo en este espacio. Y esos somos los pueblos indígenas, pueblos con culturas fuertes, los pueblos indígenas de Colombia, con un proceso organizativo importante, con una capacidad de incidencia en este país, en las políticas públicas muy importante, que yo me alegro incluso de coordinar. Para nosotros, ayer cuando veíamos el título de este panel, era muy importante hacer parte justo de este panel, porque este es un panel que se llama una visión institucional de la coordinación entre sistemas de justicia, y esas dos palabras cobran una importancia grande para nosotros. Primero, es esa importancia de que a nosotros se nos reconozca en la práctica como instituciones, como verdaderas instituciones, así como lo establece el convenio 169 de la OIT, nuestras formas de organización, nuestras autoridades indígenas, nuestras organizaciones regionales y nacionales son verdaderas instituciones. Y lo segundo es que es muy importante también que se hable, Magdalena, de sistemas de justicia y no de un sistema de justicia. Esos dos términos son muy importantes de destacar en este momento de la discusión. Lo segundo que quiero hacer después de esto es concentrarme un poco en de dónde viene esto de lo que estamos hablando hoy. Seguramente va a estar un poco sesgada y va a estar tirada a lo que yo soy, digamos, de dónde vengo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces seguramente voy a hablar más desde ahí. Nosotros los pueblos indígenas hoy usamos unos conceptos que son la ley de origen, el derecho propio y el derecho mayor. Esos son los fundamentos de nuestros sistemas de justicia y de nuestra autonomía. Y esos son conceptos que además nosotros sí queremos que ustedes empiecen a apropiarlos, porque nosotros, por ejemplo, en nuestras intervenciones, y van a ver, en nuestras políticas ya no hablamos de usos y costumbres. Usos y costumbres para nosotros es una palabra que lo que hizo fue subvalorar
subvalorar nuestros verdaderos sistemas de justicia, que lo que hizo fue valorar eso que nosotros llamamos la ley de origen o el derecho propio. Y seguramente van a encontrar ya en las normas que nosotros estamos concertando con el gobierno, Decreto Ley 4633, que además desafortunadamente la persona de la Fiscalía que intervino mencionó la Ley 1448, cosa que también es muy triste para nosotros, porque ahí en ese Decreto Ley 4633 de 2011, que no es un decreto reglamentario de la Ley 1448, nosotros para explicárselo a nuestra gente decimos, es un hermano de la ley, tiene el mismo nivel de esa Ley 1448, pero esta persona para hablar justamente de derechos colectivos se refirió fue a la Ley 1448 cuando nosotros nos esforzamos mucho por decir lo que significa para nosotros y cómo debe ser ese proceso de reparación colectiva desde la Ley 4633. Entonces, en muchas de las normas que ya hoy estamos concertando no van a encontrar por ningún lado la palabra usos y costumbres, sino ley de origen, derecho propio, derecho mayor, que es desde donde se tienen que fundamentar este diálogo intercultural. Y ahí quiero hacer una aclaración. Seguramente una vez uno lee, y les voy a leer lo que significa para los pueblos de la sierra la ley de origen. Algunos lo van a ver como romántico, ¡ay, tan bonito! No hay nada más difícil, y mis compañeros indígenas que están acá, de la sierra, Huiguas, Cancuamos, Arhuacos, Nazas, saben, no hay nada más difícil, y lo dicen los mamos, que cumplir la ley de origen. Es difícil cumplir la ley de origen, sobre todo cuando estamos en un país en donde constantemente hay intervenciones en los territorios indígenas. La ley de origen es entonces la ley del conocimiento y el cumplimiento en espíritu de las leyes que mantienen el orden del universo. La ley de principio natural no es la que hacen las personas, sino la que ordena el mundo de manera natural. Esta ley ordena a los individuos, el territorio, a los sitios, espacios y tiempos que regulan la vida indígena. Por lo tanto, el cumplimiento de los deberes y derechos y la resolución de los conflictos para nosotros los indígenas se da en el cumplimiento de ese orden natural. Esta ley no está escrita en palabras ni en códigos, sino en nuestro territorio ancestral y se practica de manera diaria entre nuestros mamos y comunidades. El ejercicio de escribir esta garantía es difícil y contradictorio con su esencia. Sin embargo, lo realizamos para explicar a las instituciones del Estado, al Gobierno Nacional y al conjunto de la sociedad como una garantía para la pervivencia de nuestros pueblos indígenas. Entonces, así es como nosotros entendemos la ley de origen. Está escrita en las leyes naturales y a veces es muy difícil entender. Y a mí me queda más fácil decirlo con ejemplos. Por ejemplo, la ley natural dice que un río debe correr como lo establece la ley natural. Si alguien pone una represa, ya está coartando o rompiendo con esa ley natural, con esa ley de origen. La ley natural dice que uno debe sembrar en ciertos sitios, que hay sitios para la agricultura, que hay sitios para el agua, que hay sitios para preservar la vida, en fin, hay sitios sagrados donde no se puede sembrar, por ejemplo, eso dice la ley natural. Si llega un monocultivo a un territorio indígena, está rompiendo con esa ley natural. Espero que traten o hayan entendido a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la ley de origen o ley natural. Y ahí está el fundamento de nuestra autonomía y ahí está el fundamento de nuestros sistemas de justicia propia. Nosotros, ahora sí me voy a referir un poco a cómo estamos, después de haber contado un poco cuál es el fundamento, cómo estamos hoy con los sistemas de justicia. Todos aquí saben que la Constitución de 1886, que fue la que nos rigió hasta 1991, invisibilizó a los pueblos indígenas. Y todos aquí saben que en esos tiempos los indígenas fuimos tratados como inimputables, es decir, locos
o menores de edad, o impúberes, ¿no? Así es que se dice. Incapaces también, se nos decía en esas épocas. Y escuchando ahorita al doctor Osuna, me acordaba también que aquí en 1972, doctora Gloria Amparo, hubo una masacre, la masacre de la Riviera. Ahí 21 indígenas fueron asesinados y en esa época las personas que cometieron el delito fueron declaradas inocentes por una cosa que se llamó plena buena fe determinada, ¿sí? Es decir, estas personas no sabían que matar indios era un delito. Y entonces a mí hoy cuando lo escuchaba y pensaba en que desde hace mucho rato se viene hablando de nuestros derechos. Yo pensaba que casi que, bueno, yo todavía no había nacido, pero cuando mi mamá nació, los indígenas aquí no éramos considerados personas. Y ese fue el mensaje, por ejemplo, de esa sentencia, y es una sentencia que para nosotros los indígenas es muy importante. Entonces, lo primero que quiero mencionar es eso, o sea, en esa época, en la época de esa Constitución, nosotros estábamos completamente invisibilizados, a pesar que, como lo decía la doctora María Victoria Calle, desde antes de la Constitución, incluso desde antes que se conformara este Estado-Nación, nosotros ya veníamos aplicando justicia a nuestros territorios indígenas. En 1991 se avanzó, como ustedes han mencionado, con el artículo 246, el artículo 330 y varios artículos, el artículo 7 en la Constitución Política de 1991. Han pasado 23 años y no se ha logrado formular una ley de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. Nosotros hasta diciembre del año pasado recibimos una solicitud del Ministerio de Justicia para empezar a consultar la ley de coordinación. Y en el Plan Nacional de Desarrollo nuevo hicimos un acuerdo de que esta ley se consulte. Y nosotros lo que esperamos es que esta ley se consulte con todas las garantías. Es decir, esta sí es una ley que es de toda la importancia para nosotros y que no se puede consultar en 3 meses, ni en 4, ni en 5, ni en 6 meses. Esta es una ley que se tiene que concertar llegando a todo el territorio nacional, a todas las comunidades indígenas, porque esta es una ley de gran importancia. La justicia indígena, me decía un día un hermano Coí, es cultura, la justicia es cultura y eso va a tener grandes implicaciones en todos nuestros derechos. A pesar de no haber avanzado en la coordinación de esa ley, nosotros hemos avanzado, digamos, sí han habido avances con la Corte Constitucional, que fue quien en algún momento vino a llenar algunos vacíos de competencia y algunos vacíos conceptuales que dejó el artículo 246, y eso hay que reconocerlo a la Corte Constitucional colombiana de este país. Y hay que reconocer además que ha sido una Corte progresista y ha sido una Corte defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros, digamos, otro escenario en el que se ha venido avanzando es con el Consejo Superior de la Judicatura, especialmente con la sala administrativa, sí, claro, y con ellos se han trabajado en estos momentos ya 2 acuerdos. Un acuerdo en 2012 por el cual se establecen las medidas de coordinación interjurisdiccional y de interlocución entre los pueblos indígenas y el sistema judicial nacional. Y hay otro acuerdo posterior aclaratorio de esa forma de coordinación. Se hacen estos 2 acuerdos? Lo que hacen básicamente es crear una comisión que a pesar de reconocerla como un avance, hay que decir que le faltan dientes y le faltan
desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, le falta una real voluntad política para que se cumpla lo que acordamos o lo que concertamos en ese escenario de diálogo. También le falta recursos económicos. Una de las cosas que pasa con esta comisión de coordinación es que no se reúne de forma periódica. Pasa mucho tiempo hasta que los delegados y delegadas de esta comisión pueden reunirse y eso para nosotros no está bien porque hay temas que están requiriendo una constante coordinación. El otro asunto que sentimos que ocurre en ese espacio, que ocurre en los otros escenarios de diálogo y concertación que tenemos, es que no nos encontramos allí con funcionarios con capacidad de decisión. Y esos son como, digamos, a grandes rasgos, algunas de las dificultades que tiene este escenario. Con el Consejo Superior de la Judicatura y en especial con la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, también se ha avanzado con unos procesos de formación intercultural. Y ahí, por ejemplo, para mí es importante destacar un tema y es la incorporación del programa de formación intercultural sobre justicia especial indígena como componente transversal en el plan de formación para aspirantes a los cargos de magistrado. Nosotros ahí también pensamos que en estos, digamos aquí, el mensaje parecería ser que los que nos tenemos que capacitar somos nosotros, que somos los que tenemos que aprender derecho, que tenemos que aprender nuestros derechos, y eso es cierto. Y que nuestros jueces incluso tienen que aprender el derecho de acá, el de los derechos humanos y todo eso, y eso está bien. Pero también es importante que los jueces aprendan sobre los derechos de los pueblos indígenas, que aprendan sobre la ley de origen. Y eso no se aprende en un escenario como este. Y a mí me da además tristeza que el doctor Henao se haya ido, porque es que nosotros sí hemos reflexionado sobre su pregunta. Y es que aquí en Colombia también hay mutilación genital femenina. La hay en el pueblo Embera. Y nosotros, los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, nos hemos dado a la tarea de reflexionar sobre el tema. Y tenemos algunas reflexiones que pudiéramos compartirle al doctor Henao si estuviera aquí. Pero como se fue, pues lo invitamos a la sierra para compartirle esa reflexión. A nosotros nos preocupa, digamos, después de contarles un poco estos avances en materia de formación, los acuerdos que hay con el Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión de Coordinación de Justicia, de los programas de formación, incluso de las publicaciones que ha sacado el Consejo Superior de la Judicatura, nos preocupa que en estos conflictos de competencia de los que está hablando el doctor Osuna, el 95% de los casos de conflictos de jurisdicciones se han resuelto a favor de la jurisdicción ordinaria. Y en especial hay los casos de mujeres y de niñas. Y hay un asunto muy importante y es, nosotros lo que consideramos que se debe hacer es fortalecer los sistemas de justicia propia para que resuelvan de manera adecuada esos casos. Aquí afuera no está llegando casi nada de lo que en realidad está pasando adentro. Nuestra gente, y lo hemos dicho en distintas oportunidades, no tiene capacidad de acceder a veces a los espacios, a las zonas en donde están los jueces para poner una demanda. No tienen capacidad, no tienen los recursos económicos muchas veces. Entonces nosotros sí creemos que hay que hacerse un ejercicio de fortalecer esa jurisdicción propia, esa jurisdicción nuestra, es para que nosotros podamos resolver los casos. Y no es cierto que nosotros no tengamos, incluso en nuestra ley de origen, claridad sobre cómo se deben proteger los derechos de las mujeres y de las niñas. Yo creo que en estos momentos hay problemas que tienen que ver más con los procedimientos, pero nuestra ley de origen no ordena que a las mujeres indígenas se les haga daño, no ordena que a la niñez indígena se le haga daño. Entonces, y ese es uno de los principales fundamentos de nuestras peleas, incluso como mujeres indígenas, al interior de nuestras organizaciones y con nuestras autoridades masculinas. Entonces, aquí el llamado es a eso,
Y respecto a eso yo también quería señalar que nuestros pueblos indígenas están yendo a los escenarios internacionales desde hace muchos años y estamos promoviendo la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente, la protección del agua, la protección de una comida sana, la protección de un buen vivir desde esos escenarios internacionales también. Digamos, aquí es muy importante que a nosotros no se nos vea como si no estuviéramos en distintos espacios promoviendo ese tipo de protecciones. Para un juez indígena, porque para mí las personas que aplican justicia en los territorios indígenas son jueces indígenas. Para mí es muy difícil a veces ver a estos jueces indígenas, doctora María Victoria Calle, entre esos mi mamá, generalmente personas mayores que se mueren sin tener ni siquiera derecho a una pensión. Un juez indígena trabaja todos los días y no tiene derecho a una bonificación. Entonces ahí hay un tema que también hay que resolver y que se mueren sin tener a veces una pensión, ni siquiera saber qué es eso. Y hay muchos guardias indígenas, muchos semaneros indígenas que a veces se ven obligados, o sea, que se les impone la obligación de ir o de aprender a una persona cuando comete un delito y a estas personas tampoco se les paga nada. Entonces, nosotros sí tenemos unas herramientas internas, pero el gran volumen de casos que hay ahora sí nos lleva a repensar en garantías, unas garantías mínimas para que nuestros jueces puedan aplicar la justicia de manera adecuada y en su justo tiempo. Yo creo que no tendría más que contarles por estos momentos, sería eso nomás. Ana Manuela, muchísimas gracias. Reitero, muy valiente usted haber aceptado la comisión de su jefe, que no sabemos por qué no pudo venir, pero usted muy bella, no nos dejó ese vacío para que ahí sí el regaño hubiese sido enorme de que hablando nosotros de jurisdicción indígena y en el panel no hubiese nadie representante de las comunidades indígenas del país. Tristemente, siempre nos pasa lo mismo, es decir, tenemos un tiempo de debate y el tiempo pasa y no tenemos espacio, entonces nos toca concluir el panel. Voy a dejar en el aire solamente algunas preguntas que creo que surgen de esta discusión y ojalá puedan ser analizadas en los otros paneles. Dentro de las muchas interrogantes que han suscitado las intervenciones, quisiera destacar algunos que no fueron analizados, pero que forman parte de la estructura de la problemática. El primero es, ¿a qué se refiere el artículo 246 de la Constitución cuando menciona la necesidad de proferir una ley de coordinación? ¿Qué es eso de la coordinación? En una discusión que se suscitó en el día de ayer se aludía a coordinación y los profesores que participaban en estas sesiones de preparación, pues efectivamente pusieron de presente que ahí no hay mucha claridad sobre cuál es el sentido que esta denominación posee a los efectos de contribuir al pluralismo jurídico. 1. 2. Lo planteaba la doctora María Victoria Calle y lo respondía en parte el doctor Osuna y mucho la doctora Ana Manuela. ¿Realmente es necesaria esa ley? Que no sabemos exactamente qué significa, pero que intuimos que va a buscar crear unas reglas para definir con claridad, cuando menos unos principios de competencia de jurisdicción común o ordinaria y jurisdicción indígena, o será perjudicial en la medida en que
pueda negar la inclusión de las muchas diversidades y de los muchos sistemas de justicia a los que Ana Manuela hacía referencia. ¿El fuero personal será renunciable? Esto a los efectos de responder a las preocupaciones que suscita algo que el profesor Osvaldo del Ecuador trajo a cuento ayer con una figura en el derecho comparado al forum shopping, de estar yo escogiendo a mi conveniencia el juez que me corresponde. Las preocupaciones que trae a cuento el doctor Osuna con relación a la justicia penal, es cierto que aquí nos hemos centrado y los problemas más duros están relacionados con la justicia penal, aunque sin duda también con tierras, pero con relación a la justicia penal, ¿será que esta preocupación sobre el fuero objetivo responde otra vez al debate entre justicia retributiva o justicia restaurativa, reparadora o justicia desde abajo, a la que se ha referido entre otros el profesor Manuel Páez? Y por otro lado, en lo que hace a atender las exigencias de la comunidad internacional, ¿no será que la comunidad internacional lo que espera es que haya justicia con independencia de quién sea el juez que la imparta, eso sí como una justicia imparcial, y perdónenme la redundancia, pero una justicia justa? Y por último, ¿no será que esas preocupaciones están respondiendo más bien a la forma como se han advertido de manera ocasional pero cierta, y que eso afecta sin duda al corazón de los jueces, en algunas oportunidades al abuso del derecho en el ejercicio de este derecho o de esta función constitucional? Les agradecemos mucho haber participado en este primer panel, a quienes lo han integrado, y nos vamos a un receso que nos fuerza a sea de 10 minutos por el tiempo tan corrido en el que estamos. Muchas gracias.